Bueno, vamos a continuar con estas cuestiones acerca del supremo, la unicidad del supremo. Tenemos este teorema, dice así: un conjunto de números reales puede tener a lo sumo un supremo, un supremo, no puede haber más. Puede tener a lo sumo un solo supremo. Veamos cómo va la demostración. Entonces supongamos que A incluido en R tiene dos supremos. Y no uno solo, como dice el enunciado. Digamos Y y Z, con Y diferente de Z. Sin pérdida de generalidad, podemos poner, digamos, Z menor que Y. Entonces, Y menos Z es mayor que 0. Si tomamos epsilon igual a Y menos Z por la caracterización del supremo, podemos decir que existe un X que pertenece en A, tal que X es mayor que Y menos Z. Pero esto es Z. O sea, X mayor que Z. Lo cual es contradictorio, ya que Z es un supremo. Este no sería supremo. La contradicción provenía del hecho de suponer que habían dos supremos. Por lo tanto, el supremo es único. Y hasta ahí llega la demostración. Observen que el recurso fue igual que en el caso de la demostración de la caracterización del supremo. Bueno, es interesante observar que el conjunto vacío es acotado superiormente por cualquier número real. Eso se puede tratar de probar usando un argumento de contradicción. Así que podemos afirmar que no existe un número real que sea el supremo del vacío. Esto debe de razonarse más a detalle, ¿no? Pero queda como, digamos, como un ejercicio. Veamos ahora el axioma del supremo. Dice así: si un conjunto no vacío de números reales tiene una cuota superior, entonces tiene supremo de R, en R. Para que exista el supremo, basta que tenga una cuota superior. Cada una de las definiciones y conclusiones relativas a las cotas superiores y supremos
tiene un paralelo en la definición de cota inferior e ínfimo. Entonces podemos volver a escribir todo en términos del ínfimo y de cotas inferiores. Por ejemplo, supongamos que A es un conjunto de números reales, entonces Y es una cota inferior de A si y solo si Y pertenece a R y para cada X en A, X es mayor o igual que Y. Entonces Y sería una cota inferior. Lo mismo podemos hacer para definir el supremo. Si A es un conjunto de números reales, entonces Y, el ínfimo, perdón, Y es ínfimo de A si y solo si cumple estas dos condiciones. Y es cota inferior de A para cada Z que es cota inferior de A, Y es mayor o igual que Z. Esto último lo que dice es que el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Si veamos este esquema, si este es el conjunto A, el ínfimo se encuentra lo más a la derecha posible. Es la mayor de las cotas inferiores. También podemos caracterizar al ínfimo en esos términos. Si A es un conjunto de números reales, entonces Y es el ínfimo de A, si y solo si Y es cota inferior de A, y para cada número real positivo existe un X que pertenece a A, tal que X es menor que Y más epsilon. Eso quiere decir que si le sumamos algo al ínfimo, van a haber números en A que sean menores que ese Y más epsilon. Aquí estos números X van a estar entre medio. Es muy análogo a la caracterización del supremo. La demostración queda de ejercicio haciendo una escritura análoga al caso del supremo. De nuevo, tenemos la misma observación. El conjunto vacío es acotado inferiormente por cualquier número real. Luego, no existe número real que sea el ínfimo del conjunto vacío. Esto se puede tratar de argumentar de nuevo por contradicción. Y lo dejo para que lo piensen. Veamos este teorema también. Si un conjunto no vacío de números reales tiene una cota inferior, entonces tiene ínfimo en R. También queda de ejercicio porque es análogo a lo que acabamos de escribir. Vamos a revisar otros conceptos adicionales. Elemento máximo. Si tenemos un conjunto de números reales, entonces M es el máximo de A si y solo si se cumplen estas condiciones. M pertenece a A y para cada X que pertenece a A, X es menor o igual que P. Lo que estamos diciendo es que en este caso es una cota superior, pero tiene que estar en A. Elemento mínimo. Si A es un conjunto de números reales, entonces M es el elemento mínimo de A, si y solo si M está en A, y para todo X que pertenece a A, M es menor o igual que X. Tenemos este teorema. Todo conjunto de números reales que tiene mínimo, respectivamente máximo, tiene ínfimo, respectivamente supremo. Veamos esta observación. Los conjuntos finitos de números reales no son muy interesantes desde el punto de vista del supremo y el ínfimo, ya que todos tienen elementos máximos y elementos mínimos, obviamente, ¿no? Y estos coinciden con el supremo y el ínfimo respectivamente. Esto pasa en los conjuntos finitos. El recíproco del teorema último que acabamos de escribir no siempre se cumple, veamos por qué. Si tenemos este conjunto, es un intervalo abierto, ¿no? Si este tiene supremo, pero no tiene máximo ni tiene mínimo. Tiene ínfimo, pero no tiene mínimo. Los casos más importantes de aplicación del axioma del supremo son aquellos para los cuales el supremo o el ínfimo no pertenecen al conjunto. Esos son los casos más interesantes. Este es el caso en el que surgen los números irracionales. Vale mencionar esa observación, ¿no? Estos surgen como supremos o ínfimos de ciertos conjuntos de números racionales. En esto no nos vamos a detener tanto.
Veamos algunos conceptos que vamos a utilizar. Intervalos acotados. Llamaremos intervalos acotados a cualquiera de los siguientes conjuntos. X son los X que están en R, tal que están entre A y B. Lo vamos a denotar así o con paréntesis. Esto también es válido poner así, ¿ve? A, B. Y aquí también podemos poner A, B. También tenemos que sea cerrado por la izquierda. Aquí es así. Y que sea cerrado por ambos extremos. Veamos este último concepto importante, el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice así: n no es acotado superiormente. Bueno, este principio es muy importante. Aparece en diversos contextos del cálculo y también en otras áreas, ¿no? De teoría de números, por ejemplo. Pero en este contexto vamos a hacer una demostración de él. Veamos cómo va la prueba. Como dice que n es acotado superiormente, supongamos lo contrario. Supongamos que n no es acotado superiormente. Digo, si fuese acotado, digo. Supongamos que n sí es acotado, pero lo que dice es que n no es acotado, entonces suponemos lo contrario. Bueno, por el axioma del supremo, existe S, que es el supremo del conjunto n, que es un número real. Por lo tanto, n es menor o igual que S para todo n que pertenece a n. Así. Ahora, si tomamos un epsilon igual a 1, por la caracterización del supremo, existe un n asterisco, digamos, en los números naturales, tal que S menos 1 es menor que n asterisco. O sea, S es menor que n asterisco más 1. Pero recordemos que n asterisco pertenece a n. Entonces, como estamos sumando un natural, n más 1 también pertenece a n.
y es mayor que el supremo de n. Y esto es contradictorio, esto no puede ser. Luego lo que concluimos es que n no puede ser acotada. Superiormente. Veamos este otro resultado. Ahora lo que tenemos es un número real arbitrario epsilon menor que 1. Entonces siempre existe un n que está en los números naturales, tal que 1 sobre n es menor que epsilon. O sea que siempre podemos meter este número racional entre 0 y ese número real. Veamos cómo va la demostración. Como epsilon varía entre 0 y 1, tenemos que 0 es menor que 1 sobre epsilon al despejar. Ahora, por el principio de Arquímedes, existe n que pertenece a n, tal que 1 sobre epsilon es menor que n. Es decir, epsilon es mayor que 1 sobre n, o sea, 1 sobre n es menor que epsilon. Por lo tanto, tenemos esta relación. Siempre podemos meter ese número racional 1 sobre n entre 0 y epsilon.